Así veo las cosas. Hoy vamos a hablar de por qué se está maltratando a tantos inmigrantes aquí en los Estados Unidos, por qué incluso inmigrantes y ciudadanos de los Estados Unidos que votaron por el presidente Donald Trump, que son de origen cubano, venezolano, nicaragüense o de otras nacionalidades, de pronto ahora se sienten traicionados, se sienten totalmente desilusionados por la forma en que los está tratando el gobierno. Hablaremos de eso con el excongresista Joe García, que nos habla de la era del miedo en los Estados Unidos, la era del miedo, por supuesto, para los inmigrantes. Pero vamos a comenzar con algo raro, me parece extraño, que una de las personas más leales para el presidente Donald Trump ahora está hablando contra él, lo está atacando de alguna manera. Y esto ha ocurrido en la revista Vanity Fair. La revista Vanity Fair, uno de sus corresponsales, tuvo 11 entrevistas con Susie Wiles. Susie Wiles es la jefa de gabinete del presidente Donald Trump. Ha sido una persona fundamental, esencial, es ella, la del lado izquierdo. Ella ha sido esencial para que Donald Trump fuera elegido presidente en el 2016 y luego una vez más para que Donald Trump fuera elegido presidente en el 2024. ¿Por qué es importante Susie Wiles? Porque Donald Trump la escucha, la respeta, porque ella pone orden. Una de las cosas que Susie Wiles quería lograr es que el presidente Donald Trump evitara ataques personales y que luego pudiera concentrarse en las cosas verdaderamente importantes, en la economía, en la inmigración, en asuntos internacionales. Pero resulta, no entiendo bien exactamente por qué lo hace Susie Wiles, pero de pronto Susie Wiles en una serie de entrevistas durante 11 meses, no una, sino 11 entrevistas durante 11 meses, empieza a decir cosas sobre el presidente y sobre su entorno que nunca la habíamos escuchado. La pregunta es si va a durar. Es decir, Donald Trump no se le olvida absolutamente nada. Pero vámonos directamente a las cosas que dijo Susie Wiles en esta entrevista que va a salir la próxima semana en Vanity Fair, pero que ya han reportado otros medios. Sobre el presidente Donald Trump, ella dijo que tiene una personalidad de alcohólico. Sobre el vicepresidente J.D. Vance, dice que se ha convertido de crítico de Trump, aliado leal, por algo político. Sobre Elon Musk, dice que es un consumidor declarado de ketamina, que es un tipo muy, muy raro. Estas son declaraciones durísimas de quien debería ser la persona más leal del presidente de los Estados Unidos, pero sobre todo la persona que jamás debía dar declaraciones a la prensa, porque lo sabe todo. Ella está en las principales reuniones del presidente Donald Trump, forma parte de las decisiones políticas más importantes a nivel internacional y de pronto sale a decir esto. El hecho de que haya dicho que el presidente tiene una personalidad de alcohólico es algo durísimo. Lo interesante de todo esto es que la Casa Blanca no lo ha desmentido. Ha dicho muchas otras cosas, pero no ha desmentido las declaraciones de Susie Wiles, de nuevo, la jefa de gabinete del presidente de los Estados Unidos. Y si tú no sabes su nombre, es precisamente por eso, porque se encontraba generalmente detrás de bambalinas, es alguien que pocas veces da la cara, es alguien que casi nunca hace declaraciones políticas y de pronto ahora se le ha volteado. Entonces, esto pone a la Casa Blanca en una disyuntiva. ¿Cómo respondemos a todo eso? Caroline Leavitt, quien es la portavoz presidencial, la portavoz de la Casa Blanca, ha salido a hablar, la vamos a escuchar en un momento, pero fíjense bien, acusa al periodista que ha hecho todas estas entrevistas de deshonesto, pero lo más interesante que me parece de las declaraciones que van a escuchar es que no está desmintiendo lo que dijo, sino está atacando al mensajero, la portavoz presidencial. This is, unfortunately, another example of disingenuous reporting, where you have a reporter who took the chief of staff's words wildly out of context, did not include the context those conversations were had within. And then further, I think the most egregious part of this article was the bias of omission that was clearly present. And we see a lot of this when dealing with the media every day. You will leave out important context, leave out comments and facts. You know, many people in this building spoke with that reporter, and those comments were never included in the story, probably because it didn't push this false narrative of chaos and confusion that the reporter was clearly trying to push. Caroline Leavitt diciendo que el reportero que hizo estas entrevistas, 11 entrevistas, difícil dejarlas fuera de contexto, pero ella asegura que fueron puestas fuera de contexto las palabras de Susie Wiles y que no reflejan lo que ella realmente está pensando. J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, también sale golpeado con las declaraciones de Susie Wiles. Ella asegura
que se encuentra en ese puesto como vicepresidente por cuestiones políticas, es decir, por conveniencia política. Entonces J.D. Vance tiene que responder también a las acusaciones que le están haciendo y dice esto. First of all, if Susie, I'll trust what you said. I haven't looked at the article. I of course have heard about it, but conspiracy theorist. Sometimes I am a conspiracy theorist, but I only believe in the conspiracy theories that are true. And by the way, Susie and I have joked in private and in public about that for a long time. Susie is a person I've come to know very, very well. And, you know, a lot of you probably ask yourself, what is it like behind the scenes? What's going on actually behind the scenes of the Trump administration? And I'll tell you, the president is exactly in private who he is in public. Primero lo que me brinca es que el vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de la nación más poderosa del mundo, la nación más rica del mundo, salga a decir que cree en las teorías de conspiración y luego le añade solo las que son ciertas. Las teorías de conspiración, por definición, son falsas, pero que el mismo vicepresidente de los Estados Unidos salga a decir que cree en ciertas teorías de conspiración, eso es preocupante. Lo otro, de nuevo, y esta es solo una pregunta, Donald Trump no se guarda nada. Si por algo lo conocemos, es que guarda resentimientos por años y por décadas. Yo me imagino cómo será la reunión de hoy en la Casa Blanca, donde llega el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance, muchos otros, y le dicen a Susie Waltz, Susie, ¿qué dijiste? ¿De verdad lo que tú dijiste de nosotros es cierto? ¿Crees lo que ocurrió? Ella tendrá que dar sus explicaciones y debe haber en esos momentos dos escenarios. Uno, el escenario público, en donde estamos discutiendo todo este tipo de noticias, las declaraciones del Vanity Fair. El Vanity Fair, la revista, se va a vender como pan caliente, esa es la frase que más se utiliza. Pero por otra parte, las conversaciones privadas dentro de la Casa Blanca, en donde se están cuestionando si la persona que debió haber sido más leal del presidente ha dejado de ser tan leal, y la pregunta es ¿por qué ahora ha dejado de ser tan leal cuando los niveles de popularidad del presidente están alrededor del 40%, uno de los más bajos de su primera y segunda presidencia? Todavía no sabemos quién es el asesino en la Universidad de Brown, 2 jóvenes estudiantes asesinados, 8 que se encuentran heridos, y lo único que sabemos de él son estas imágenes que vamos a ver ahora. Imposible identificarlo. ¿Quién es él? No tenemos la menor idea, la policía tampoco, va enmascarado, y no sabemos, primero, si él es el responsable, y segundo, si él es el responsable, ¿quién es? Es casi imposible identificar su edad, su raza, sus principales rasgos. Lo que sí sabemos es que en los Estados Unidos estamos paralizados ante el debate sobre armas de fuego. Y muchos de ustedes en sus comentarios nos han preguntado, bueno, ¿qué es lo que harían? ¿Qué debemos hacer en los Estados Unidos? Se me han ocurrido 6 ideas distintas. Primero, todas las personas que van a comprar un arma de fuego deben tener antecedentes penales. Debemos saber exactamente si han cometido un crimen o no lo han cometido. Segundo, hay que esperar por lo menos un mes desde que lo compras hasta que te entregan el arma. Así, si tienes un problema personal, pueden bajar un poquito las emociones. Tercero, no utilizar armas de guerra en la calle. Las armas de guerra son solo para el ejército, no para venderse en cualquier lugar de los Estados Unidos. 4, prohibir que las armas automáticas se utilicen. Son estas armas en donde si aprietas el gatillo una vez, salen varias balas disparadas al mismo tiempo. No permitir armas automáticas. Tercero, incautar armas que fueron utilizadas antes por criminales. Y cuarto, no permitir que las armas de los Estados Unidos pasen hacia México, donde al mismo tiempo está causando muchísimos muertos. Son 6 ideas sobre qué hacer para restringir el uso de armas en los Estados Unidos. Y me dirás, no, pero es que la segunda enmienda de la Constitución lo permite. Sí, pero las enmiendas de la Constitución tienen sus límites. Por ejemplo, la primera enmienda de la Constitución, que me permite hablar libremente aquí en los Estados Unidos, hay limitaciones. Yo no puedo difamar, no puedo entrar, es el caso típico, a un cine o un teatro y decir que hay fuego cuando no hay fuego y poner en peligro a las personas. No se puede hacer eso y no se puede desinformar. Así que si hay limitaciones para la primera enmienda de la Constitución y hay consecuencias, en caso de que tú difames algo te pueden demandar, o en caso de tú que generes un peligro con información falsa,
puede sufrir las consecuencias. De la misma manera, la segunda enmienda de la Constitución puede tener limitaciones. Y si no tiene limitaciones, lo que vamos a ver es otra masacre aquí en los Estados Unidos. Salto rápidamente a Venezuela. El gobierno del presidente Donald Trump acaba de declarar al régimen de Nicolás Maduro como una organización terrorista internacional. Y luego las consecuencias, acaba de declarar al mismo tiempo un bloqueo a buques petroleros. Pero esto es interesante porque hay todo un debate sobre cuáles son los buques petroleros que van a ser detenidos en alta mar. Hay una lista de buques sancionados, es decir, buques que no están autorizados internacionalmente para circular ni por el Atlántico ni por el Pacífico. La pregunta es si este bloqueo de buques petroleros va a ser particularmente de Venezuela y si esto va a ahorcar o a sofocar a la economía venezolana. Y si esto ocurre, hay que recordar, por supuesto, que Venezuela, su principal fuente de ingresos del exterior proviene del petróleo. Y esta es otra forma de presionar a Nicolás Maduro, es otra forma de esta política de máxima presión sin invasión. Así que esta es la última medida que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump para tratar de sacar a Nicolás Maduro y para que haya un cambio de régimen. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está en contra de cualquier invasión, como muchos latinoamericanos, y dice que Naciones Unidas no aparece en el debate cuando debería estar tratando de hacer todo lo posible para que hubiera un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, para que no hubiera una posible invasión, para que no hubiera una posible operación militar. Las declaraciones de Claudia Sheinbaum son un poco extensas, pero me parece que hay que escucharlas completas para entender lo que de verdad piensa México y muchos países latinoamericanos que están totalmente opuestos a una invasión americana. Antes, de todas maneras, y por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Una crítica durísima a Naciones Unidas no se le ha visto, dice la presidenta de México. Ella exponiendo el punto de vista de muchísimos, de millones de latinoamericanos que no están de acuerdo con una invasión de los Estados Unidos. Quieren sacar a Nicolás Maduro, no nos queda la menor duda, es una brutal dictadura. Pero al mismo tiempo hay maneras de hacerlo. La sugerencia de la presidenta de México es a través del diálogo, pero sobre todo la crítica a Naciones Unidas que no aparece por ningún lado en este conflicto. Regreso aquí a los Estados Unidos. Les voy a presentar unas declaraciones de Nick Reiner. Este es el hijo de Rob, que mató a sus padres, según la acusación oficial, supuestamente. Los padres Rob Weiner y su esposa Michelle fueron acuchillados, de acuerdo con el reporte criminal. Su hija fue quien descubrió a los padres y aparentemente estaba escuchando una entrevista de Michelle Obama en la que ella decía que el día que los asesinan, Barack y Michelle Obama se van a reunir con Rob Reiner y con su esposa. Y entonces es interesante lo que vamos a escuchar y durísimo de oír también, porque es Nick Reiner,
en el 2018 reconociendo el uso de drogas. Y la pregunta es cómo este uso de drogas pudo haber afectado su mente y su actitud al asesinar supuestamente a sus padres. Nick Reiner hablando en el 2018. I got totally spun out on uppers. I think it was coke and something else, and I was up for days on end, and I started punching out different things in my guest house. I think I started with the TV, and then I went over to the lamp, and then everything in the guest house got wrecked. Nick Reiner reconociendo cómo destruyó parte de su casa después del uso de drogas y donde él reconoce estar high durante varios días. Y él es el principal sospechoso del asesinato de sus padres. Ayer les presentábamos unas imágenes muy polémicas, difíciles de escuchar, de una mujer supuestamente embarazada. No tenemos evidencia de que estuviera embarazada, pero una de las personas que se encontraba en el lugar había dicho de que ella estaba embarazada. Bueno, hoy nos encontramos las imágenes que creemos que son previas a esa, en donde yo no había visto tal brutalidad por parte de agentes federales, en donde arrastran a la mujer con una pierna y se la llevan arrastrando en la nieve. De nuevo, la pregunta es si esa es la manera en que actúa el gobierno de los Estados Unidos, si esa es la manera en que deben actuar agentes federales, si esa es la manera en que se debe tratar en el país más poderoso del mundo a los más vulnerables. Aquí las imágenes de Minneapolis. ICE broke this person's window to harass us. Arrastrándola, jalándola con el brazo. Increíble que estas imágenes estén ocurriendo aquí en los Estados Unidos, pero creo que parte de nuestro trabajo es evidenciar y reportar lo que está ocurriendo en este 2025 en los Estados Unidos. Por eso comenzamos este programa. Termino con una advertencia. Si a ti te gusta la lotería, como a muchos, hay que tener cuidado porque si te metes en tu computadora o en tu teléfono celular, a lo mejor encuentras el logotipo de Mega Millions y dices, bueno, este es un lugar legítimo para invertir. Y luego, en este lugar, el peligro es que te están pidiendo tus cuentas bancarias para supuestamente enviarte dinero que ya ganaste. Es un fraude. Ten muchísimo cuidado. El Mega Millions es una operación de lotería legítima, pero hay que tener muchísimo cuidado si lo haces a través de tus cuentas digitales en tu computadora o en tu teléfono y si alguien te pide tu cuenta bancaria. Si alguien te pide tu cuenta bancaria, hay que tener muchísimo cuidado porque ya sabes que ahí puede haber un problema. Ahora sí, nos vamos a nuestra primera entrevista. Vamos a hablar del maltrato a los inmigrantes, pero particularmente el maltrato a inmigrantes cubanos que en un momento dado votaron por Donald Trump y que ahora se sienten traicionados. La entrevista con el ex congresista Joe García, ahora mismo. Así veo las cosas. Queremos hacer un análisis de cómo ha sido este 2025, qué nos espera en el 2026 y tenemos que hablar sobre los cubanos en los Estados Unidos y cómo ha ido cambiando su situación. Alguien quien siempre ha luchado por los derechos de los cubanos, de los inmigrantes, no solo en el sur de la Florida, sino en todos los Estados Unidos, es Joe García. Joe fue, por supuesto, congresista representando al estado de la Florida y es un activista y no deja de enviarme tweets y links de cosas importantes de lo que están pasando en nuestro país. Joe, gracias por regresar aquí al programa. No, gracias por la invitación y felices Pascuas o Merry Christmas, como dicen. Déjame empezar al revés. Antes de comenzar la entrevista, íbamos a hablar de los problemas que tienen los cubanos, pero hablemos de todo lo que los cubanos han hecho por Estados Unidos. Bueno, indudablemente que parte de lo que uno ve en la xenofobia colectiva que esta administración está tratando de promover, porque esto no tiene nada que ver con la cultura americana, no tiene que ver con nada más que xenofobia y racismo. Hay que también darse cuenta de lo que aporta la comunidad hispana. Y en muchos sentidos ahora hablan la gente de todo el costo que tiene el inmigrante a la sociedad, pero vamos a estar claros, Miami es una ciudad de primera, la playa no es de primera, la tierra no es de primera, el aeropuerto es de temer, pero
hemos hecho una de las grandes ciudades del mundo, a donde todos los años se aporta mucho más en impuestos y en productividad que lo que puede haber costado cualquier inmigrante. No solamente los cubanos, pero los venezolanos, los nicaragüenses, los hondureños, los salvadoreños, los mexicanos, que han sido grandes inversionistas en nuestra comunidad. Y esto es una cosa que debemos sentirnos orgullosos de nuestra trayectoria en la historia norteamericana. Posiblemente no ha habido un grupo que ha sido tan productivo y tan impactante al beneficio de nuestra sociedad, no solamente los cubanos, pero todos los hispanos. Y hoy en día los indocumentados, por ejemplo, son los que mantienen el sistema de Social Security en balance, porque pagan a cuentas y la agricultura, ciegas. La agricultura, la construcción, cuidan a nuestros hijos, pero también en la finanza, ¿no? Y si tú buscas cualquier compañía norteamericana que tiene oficinas en Latinoamérica, te aseguro que la sede de esa oficina es en Miami, casi seguro, ¿no? Y Miami, hay una revista que se llama Latin Business y todos los años anuncia la número 1 ciudad de Latinoamérica. Y Miami casi siempre es 1 o 2. Así que nos debemos la número 1 de América Latina. Exacto. Y eso me parece que es un gran orgullo, que debemos sentirnos parte de este drama, porque hemos contribuido mucho más de lo que es esperado, y no debemos sentir culpa porque algunos de nuestros familiares puede ser que pidan un poquito de ayuda. Hay muchos otros cubanos que han aportado muchísimo, igual que los otros grupos étnicos que han venido a este país. Entonces te paro ahí. Esta es la gran imagen, la gran contribución de los cubanos a los Estados Unidos. Y de pronto, ¿por qué los están maltratando ahora yo? ¿Por qué acabo de ver la nueva lista de países que tienen restricciones para entrar a los Estados Unidos? Se encuentra Cuba. Se encuentra en la lista de los 19 países donde han suspendido todos los trámites migratorios para los cubanos. Y lo que nunca me hubiera esperado, que los cubanos, si bien no pueden ser deportados a Cuba porque el régimen no lo permite, están siendo deportados a un tercer país que no conocen, que es México. ¿Por qué los maltratan a pesar de sus contribuciones? Bueno, Jorge, tú sabes que esta comunidad sufre a veces de un poquito de arrogancia, ¿no? En particular nosotros los cubanos. Y cuando tú no has salido de Miami, a ti te da la impresión, si estás en Miami, que el hispano tiene tanto derecho, tanto espacio, tanto reclamar, ¿no? Aquí uno se Porque sienta... es la forma en que vivimos en Miami. Exacto. En Miami, como tú no tienes que hablar inglés. En Miami, los trabajos dicen, tiene que hablar español. No te exigen el inglés, pero el español te lo exigen. Entonces, y controlan el gobierno, los medios de comunicación, los que tienen poder de ambos partidos. Y entonces... uno sale de Miami y te das cuenta, uno está en Orlando o en una ciudad de Chicago, Minnesota, y tú ves como los hispanos no te hablan en español, temen para no ser señalados, ¿no? En Miami, si no empiezas con español, te descartas como ser extranjero, ¿no? Y en Miami hay que ser extranjero para ser, y de pronto estamos viendo la realidad que viven todos nuestros hermanos hispanos en el resto del país, que es una cosa que nosotros nunca hemos tenido clamado, porque éramos los niños rubios de la Guerra Fría. Pero ya no, ahora los están persiguiendo, los están deportando, les han quitado los derechos que tenían. No hay una especie de resentimiento por haber apoyado al presidente Donald Trump y ahora sufrir este maltrato por parte de él. A mí me parece que es más fácil convencer a alguien de una idea mala de que convencerlo que están equivocados, ¿no? Y entonces... parte de lo que ha pasado es que los cubanos le dieron un apoyo abrumador a este presidente, aunque este presidente en cada uno de sus pasos le dijo lo que iba a hacer. Fue al Doral, uno de los últimos discursos de la elección, anunció que iba a quitar el paro humanitario, anunció que iba a quitar CBP-1. Y ya teníamos el historial de lo que había hecho anteriormente. Entonces, y sin embargo... ¿Pero qué pensó los cubanos? Que no era conmigo. No era conmigo. ¿Cómo va a ser conmigo si nosotros somos los rubios de ojos azules de la comunidad hispana? Nosotros somos los conservadores, somos los anti-inmigrantes, ¿no? Y con la actitud despectiva, no, esos son los otros. Los otros son los que son vagos. El último que digo es vago, pero yo no. ¿Dónde se equivocaron entonces? Bueno, a mí me parece que el gran error, y esto... Tú tuviste la dicha de conocerlo, yo trabajé para él, pero Mascanosa siempre decía que el poder de Jorge Mascanosa, que fue un fundador de esta comunidad, por lo menos... El presidente le llamaban. El chairman, le decían, el chairman. Era un hombre que exigía que nos respetaran ambos partidos, y él, por mucho éxito, llevó la política cubana-americana al centro del debate norteamericano, pero parte del problema es que nuestros amigos se han hecho partesanos. En vez de apoyar nuestra comunidad, lo que hacen es apoyar las políticas de los partidos, y eso nunca nos ha beneficiado. Y eso, en cada uno de los momentos clave de un tema, uno tiene que siempre abogar por uno mismo, ¿no? Hay una frase
importarte en el Talmud, que es los documentos de la ley judía, que dice, si yo no abogo por mí mismo, si yo no abogo propiamente por mí, ¿quién abogará por mí? Y ese es parte del problema, que cuando uno le entrega eso, ¿no? Cuando uno ciegamente, sea ciegamente comunista, o sea ciegamente republicano, o sea ciegamente demócrata como soy yo, si uno es ciego a eso, si uno no vota en su interés, en vez de por el partido, uno lo que es víctima de un proceso. Entonces el error estuvo en darle su lealtad total a Donald Trump a pesar de cualquier cosa. A pesar de lo que decía, porque pero no los traicionó. A mí, yo pienso que sí, pero es muy difícil de una persona aceptar que hicieron un error. Y en particular... Muchos ahora lo están aceptando. Yo pienso que lo están viendo y lo estamos sintiendo cuando tú ves la elección. Una elección que ocurrió aquí hace poco. Con Eileen Higgins, ¿no? Corriendo contra un cubano-americano connotado de esta comunidad, un veterano de las Emilio Fuerzas González. Aéreas. Yo estudié con él en la universidad. Y yo lo conozco muy bien de su tiempo con la administración Bush y el Consejo de Seguridad. Después de casi 30 años que los demócratas no llegaban a la alcaldía. No, y ganó por un margen de 20%. Fíjate. La primera mujer también. La primera mujer, pero cuando tú miras los números demográficos te das cuenta que las áreas super cubanas, ¿no? Los barrios de la pequeña Habana y los que persiguen el aeropuerto, que son barrios de clase media y clase obrera, siguen votando por Trump, aunque el que Trump está tratando de deportar es tu primo, tu familiar, tus padres. Al que tiene preso son precisamente cubanos que no han cometido un crimen, pero es muy difícil cuando uno conoce una verdad, y a veces por falta de conocimiento conocemos una, ¿no? Soy republicano y a veces ese es el gran error, igual que en Cuba, cuando uno trata de hablar con los líderes cubanos en Cuba, somos comunistas y no pueden ver más allá los intereses Lo de Eileen Higgins no es una respuesta, no es una reacción, no le están diciendo a Donald Trump, no, lo que hiciste con nosotros no está bien. Yo pienso que sí. No, y fíjate, más increíble fue que Eileen Higgins, siendo americana, de descendencia de Irlanda, hablando su español con acento. Pero tratando, y bien. Pero tratando y no dejando que le quiten espacio. Pero más importante, en vez de haber sido el alcalde cubano-americano Francis Suárez, que decía, no firmo el 287G, que fuerza la cooperación de la ciudad con las fuerzas de deportación de ICE, no, fue Eileen Higgins al llegar a la alcaldía que dijo, yo voy a acabar esto inmediatamente. Es decir, que la policía de Miami no coopera con agentes de... Bueno, se supone que ahora cuando ella tome mando, le va a decir a la policía que no coopere más, porque ese no es el trabajo del policía. El policía está ahí para proteger la ciudadanía, para enforzar las leyes locales, para asegurar la seguridad de nuestra comunidad, no participar como una fuerza invasora en nuestra comunidad. Lo de Eileen Higgins podría repetirse con los congresistas hispanos de la Florida, es decir, por ahora se han votado por solo candidatos republicanos. ¿Podría esto modificarse o se está modificando o no hemos llegado hasta ahí? Bueno, yo pienso que cuando tú miras lo que están haciendo los congresistas nuestros y el gran silencio, la complicidad. Vamos a usar un ejemplo básico. La semana pasada salió Amnistía Internacional con un reporte sobre la tortura que están ocurriendo en Crom. Una periodista, Gloria Colomé, me parece que se llama, del País, escribió una pieza con datos, con especificidad. Y fíjate, ahora voy a ser crítico. Crítico también a Univisión, a Telemundo, a la prensa local, a Miami Herald, porque no hablan de esto. Cuando sale Amnistía Internacional para hablar de abusos en Chile, o para hablar de abusos en Guatemala, o en Cuba, o en Venezuela, nosotros usamos ese documento para decir, mira, aquí se abusan los derechos humanos. Amnistía Internacional es respetada. Sin embargo... ¿Y el reporte qué decía? Decía que habían tortura, que habían tratando gente sin ningún respeto a la humanidad, gente que tenían condiciones médicas. A millas de aquí, a millas de donde estamos tú y yo. A millas de aquí. Y sin embargo, lo que hicieron los tres congresistas, tristemente cubanos americanos, fueron al lugar y lo justificaron. Mira, Jorge, yo quiero que tú sepas, aunque fuera la cárcel más bonita del mundo, yo nunca voy a pararme y defender lo que es el encarcelamiento, y en particular de gente que son hermanos, primos, amigos, trabajadores de mi comunidad, que el único crimen que habían cometido es estar aquí, quedarse un poco de tiempo, tratar de ser productivo. Y yo jamás me hubiera imaginado que en Miami tú y yo íbamos a hablar de cubanos deportados, si bien no a la dictadura, a otro país, o de venezolanos deportados de nuevo a la dictadura de la que estaban oyendo. Y Trump acaba de anunciar su regalo de las Navidades, acaban de anunciar que abrieron Guantánamo, hay 22 cubanos que han mandado
no quieren dar los nombres de eso, pero Jorge, de nuevo, contigo tengo la gran dicha que tú has vivido la experiencia de Miami porque tú vives aquí. ¿Cuánto hemos luchado para sacar cubanos de Guantánamo? ¿Cuánto hemos luchado para que los cubanos pudieran estar en su familia? Y ahora estamos hablando de 22 que fueron enviados. Que fueron enviados para y podrían ser enviados. No, siguieran muchos más porque están haciendo una ciudad de campaña de tienda, igual que hicieron aquí en Alligator, Alcatraz, que hacer un centro de concentración en la capital de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Porque yo estuve afuera, no me dejaron entrar y es terrible. Eran una cosa terribles para el medio ambiente. Correcto, para el medio ambiente, para los humanos que están ahí, como un símbolo de esta comunidad. Porque ahora hay un millón de otros lugares que pudieran haber hecho eso. Eso lo hicieron ahí premeditadamente para ser cruel, para mandar un mensaje que hasta aquí, a donde los alcaldes, los concejales, los congresistas y hasta los senadores son cubanos, hasta el secretario de Estado son cubanos. Ahí lo hacemos en el patio de esa gente para que aprendan quiénes son los jefes. Una de las cosas que me enviaste fue un artículo llamado La Era del Miedo. ¿Cuál es la Era del Miedo? Bueno, la estamos viviendo para los cubanos, la estamos viviendo. Es el gran silencio ante esto, ¿no? Nuestra prensa nos ha abandonado, los grupos cívicos nos han abandonado y los políticos que nosotros le pagamos para que ellos nos representan otros temas. Mira, y el miedo es de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses, de todos los que vivimos aquí. Que uno tiene un choque y un policía por agresivo, por descontrolado, y en este caso ni policía, un agente que no es de esta comunidad, que no está entrenado, que rompe la ventana de tu carro. Mi padre lleva en este país 63 años. Y que porque él hable español con un poquito de acento, que lo maltrate un oficial. Vimos hace unos días un oficial meterle la rodilla, esto me parece que era en Los Ángeles, en la espalda de una mujer que estaba en estado. ¿Qué necesidad? Esta gente son trabajadores de nuestro país, son parte integral de la productividad. En menos de 20 años los hispanos vamos a ser posiblemente el grupo étnico más grande. A honra de este país. Cuando uno mira la economía de Italia, de Alemania, de Japón, uno ve un declive precisamente porque no tienen gente nueva. La gran dicha de la economía norteamericana y de la cultura norteamericana es que es adaptiva, ¿no? Estos que se ponen a hablar, bueno, los americanos lo que están es protegiendo su cultura. ¿Qué cultura? La cultura americana es una cultura que va adaptándose y cambiando y es dinámica y por eso es un país que es competitivo. Y en un momento los italianos eran los sucios acabados de llegar y cuando hacían fotos de ellos, claro, los irlandeses los pintaban como si fueran monos. Y ahora nos ha tocado a nosotros. Y en vez de usar ese poder que hemos acumulado en este país para reclamar nuestros derechos, pues precisamente nos achicamos, miramos para el otro lado. Pero veo reacciones. Estaba viendo un reporte del Centro Pew. El 70% de los latinos ahora creen que Donald Trump no está haciendo bien su trabajo. Esto perdería todas las ganancias que ha tenido Donald Trump de las pasadas dos elecciones. Mira, y te doy un clásico ejemplo de esto. Y esto tú lo viviste porque era el inicio de Univision. Y tú y yo compartimos un buen amigo que se llamaba Sergio Bendix. Claro. Cuando se hizo la proposición un gran encuestador. 187 en California, que era una proposición hispana que la propuso Pete Wilson para ganar la presidencia. Que era el diablo entonces. Exacto. Pero la gente se olvida, Reagan había ganado California. Después de Pete Wilson, que hizo esa medida, California nunca la ha ganado un republicano normal. La ganó Arnold Schwarzenegger, pero ya él está más allá del bien y el mal. Él es Arnold Schwarzenegger, el terminador, ¿no? Pero en realidad hemos controlado la legislatura, hemos controlado los escaños congresionales, hemos controlado casi toda posición de poder que es a nivel estatal, precisamente porque un político, por tener provechos corto plazo, perdió un estado. Y yo pienso que la elección esta, si es un primo mío que está sentado en Chrome y están abusando de él. Mira, yo soy peor que el que lo tiene en la cárcel si yo sigo dando apoyo. Y yo fíjate, yo invito a la gente. Yo soy demócrata y eso se sabe claramente. Pero claro. Lo que las personas deben hacer es ir y cambiar su registración. Créeme que la Casa Blanca va a oír eso. Créeme que lo van a Pero no sé si los cubanos y los venezolanos y los nicaragüenses y muchos en Miami, no sé si han llegado ahí. Entiendo el rechazo a las medidas de Trump, pero no sé si están dispuestos todavía a hacer ese cambio de partido de uno a otro. Mira, cuando algo no funciona, hay que cambiarlo.
Y yo siempre, fíjate, yo me Bueno, ese es tu mensaje, claro. Yo me considero un hombre de centro izquierda a centro derecha, pero yo me considero bastante centrado. ¿Qué otros Pero ya no piensan? te vas a lanzar yo. No, yo no pienso en lanzarme y espero que haya mucha Porque gente joven es que si estén se listos das para esto. dando este cambio, tú has sido una de esas voces que han pedido el cambio. No, yo fui elegido por mi comunidad con gran apoyo contra un tremendo republicano, pero el temor a actuar es lo que nos trajo aquí antes, ¿no? Sea en el caso de Cuba, que vieron una figura carismática y se enamoraron de él y hasta que no les tocó el callo, pues no se fueron. O lo mismo es así, ¿no? El señor Trump, nos enamoramos, muchos de los cubanos con él. Tiene muchas características que a nosotros los hispanos nos gusta. Es el hombre fuerte, es mujeriego, es rico. Son atributos que a un inmigrante dice, me gustaría tener algunos de esos atributos. Pero también es racista, es xenofóbico, es misoginista, es un hombre que no piensa, no usa la razón. Y es burdo. Es un hombre que el otro día se murió, un gran actor norteamericano. Y ante que el cuerpo estuviera frío, el hombre ataca a su familia y sus pensamientos. Es una cosa casi absurda que nunca hemos visto en esta Me sociedad. quedan 5 minutos. Quiero preguntarte, dejemos Miami y los Estados Unidos. Quiero preguntarte sobre Cuba. Muchos hemos hablado sobre el posible cambio de régimen en Venezuela. Ya sabemos que hay un bloqueo naval frente a las costas de Venezuela. Pero Cuba, hay posibilidad de que caiga la dictadura cubana. Llevan ustedes más de 66 años peleando por eso. Mira, yo ojalá que el gobierno de Cuba cambiara. No, nadie lo quiere más que yo. Nadie quiere ver un gobierno que sea representativo de ese pueblo entero. Una terrible dictadura. Una terrible dictadura y posiblemente lo peor es lo ciego que es el gobierno de Cuba, ¿no? Porque tú ves un país que se está cayendo a pedazos y sin embargo el país no reacciona racionalmente ante esa presión. Y entonces, ¿tú has podido regresar? Yo he regresado en muchas ocasiones y qué ahora no me dejan entrar, no me tienen encerrado Cuba hace un año. ¿Por qué? Porque no les gustó una sugerencia que yo les hice, ¿no? ¿Se puede saber o esa? Bueno, a mí me parece que las conversaciones que yo tengo, pero yo he estado bastante claro. Yo conocí a Díaz-Canel una vez. Créeme que no perdí la oportunidad. Yo pedí porque soltaran a los presos políticos, pedí para que hicieran reformas políticas en Cuba, pedí para que hubiera un cambio. Igual que cuando yo me reunía con Obama, no pierdo la oportunidad para exigir lo que yo represento como parte de esta comunidad, sea electo o no. Pero reunirse con Díaz-Canel para muchos cubanos no se sintió como una traición. Yo lo sé, pero mira, Jorge, cuando tengamos... ¿Sí lo vieron así? Sí, hay algunos que lo ven así. De que no debiste haberte reunido con la dictadura. Y lo entiendo, pero de nuevo... ¿Qué pensaron? ¿Que estabas negociando con ellos? Bueno, que no se puede negociar con el mal, pero es que ¿con quién uno negocia si no con el mal? Yo no negocio con mis amigos. Yo tengo una conversación, yo trato de explicar, yo trato de razonar. Pero con el enemigo lo que te queda es negociar, porque uno tiene una posición. Si tuviera un ejército, si el gobierno norteamericano nos prestara su ejército, pero no lo van a hacer. O sea, y que no esto le vamos a cayó ver mal a la aprendido comunidad más de cubana. 70 años, no lo han hecho. Le cayó mal a la comunidad cubana y también le cayó mal al régimen. Algunos, sí, al régimen también, porque obviamente fui tajante, como siempre soy, más nunca me han dejado ni cerca ¿Qué de le su pediste a presencia. Díaz-Canel? Le pedí que soltara a los presos políticos. Le dije, mira, no me importa ¿Cuántos habrá? Bueno, esto hace tiempo que yo hice eso y desde ese momento no ha ocurrido, pero en este momento hay más de 500 presos políticos. Se soltaron unos cuantos en los últimos días de Biden, pero algunos de esos han caído presos de nuevo. Otros se han encontrado en el exilio, pero sí, todavía hay más de 500, casi 1000 que están... Regresar a Cuba sigue siendo un tema complicado aquí. Y muchos creen que no se debe regresar a Cuba mientras sigue el dictador ahí. Y yo lo entiendo, pero... Para que no des tu dinero a la dictadura. Yo lo entiendo, pero el problema es que cuando damos dinero para ayudar a los disidentes no van a una tienda que nada más que pueden comprar disidentes y que no lo toca el régimen. Esto es un gobierno totalitario y completamente controlado. Ahora, yo sí he apoyado muchas de las cosas que están pasando en Cuba y participo en ello. Yo estoy a favor de las pymes, los pequeños negocios que se han creado en Cuba. Hoy en día son más del 30% de la economía de Cuba, algo que no existía hace. Son empresarios independientes, luchan no solamente contra el gobierno de Cuba, pero contra los cubanos americanos aquí que se oponen a ellos, ¿no? Así que están entre fuego cruzado. Pero yo los apoyo porque si vamos a tener una sociedad amplia que represente su pueblo, tiene que haber una sociedad civil separada del gobierno y no parte del instrumento. Pero para que ellos existan no necesitan el apoyo de la dictadura, del régimen. Jorge, para que aquí hemos visto que para que Jeff Bezos exista, o para que Univision exista, o para que Telemundo exista, tiene que tener el apoyo del señor Trump
o te trata de destruir como está tratando de destruir a CNN, ¿no? Entonces, vamos a ser honestos. Sí pienso que el gobierno de Cuba es un horrible gobierno comparado con el gobierno norteamericano, pero uno tiene que participar en una sociedad, tienes que pagar impuestos, tienes que cumplir con las leyes. Yo no pienso que las leyes son justas, pienso que la política de Cuba es absurda y dañina a los cubanos y es injusta con darle perspectiva y futuro. Por eso que los cubanos salen de Cuba. Es injusto hacerte esa pregunta, pero ¿cómo se termina con la dictadura cubana? ¿Es esa base de negociación? Bueno, no conozco ningún ejército que estemos formando aquí y yo no veo que los cubanos se vayan a retirar. Yo no pienso cuánto más pueden sufrir el pueblo de Cuba, pero entonces yo veo a Haití y pienso que el fondo del barril le queda todavía mucho. Pero yo lo que veo todos los días en Cuba, la gente que están ahí es enseñando tenacidad, valentía en una situación horrenda, ¿no? Esto es un país moderno que no tiene electricidad. La Habana estuvo apagado el otro día por casi 18 horas. Una de las ciudades clásicas de Latinoamérica en la oscuridad. Y esa es La Habana. Te puedes imaginar cómo está Santiago, Holguín o Santa Clara, ¿no? Y uno mira esta situación y ve el gobierno de Cuba hablando de proyectos absurdos, de inversiones absurdas, y sin embargo no le abre la puerta a los instrumentos de ese cambio que pudiera hacer esta comunidad. Hay algunos que no querrán participar en eso, lo entiendo, pero cada espacio que gana la sociedad civil es un paso hacia adelante. Fíjate, o nos quedamos aquí y gritamos ante Versalles. Yo sé que nadie que está en Versalles le ha exigido a Díaz-Canel que suelte los presos. Sin embargo, te puedes parar ante Versalles, hablar en la televisión, viene a entrevistarte Telemundo, el 51, el 23, todas las tardes, para oír la posición contraria al gobierno de Cuba. Pero eso no va a cambiar el gobierno de Cuba. ¿Tú crees que la manera era hablar directo con Díaz-Canel? No, es que todos tenemos que darnos cuenta que si tuviéramos un ejército, pudiéramos imponer nuestra voluntad. Imponer esa voluntad, yo no pienso, soy realista después de 60 y pico años, que los norteamericanos no lo van a hacer por nosotros. Igual que soy altamente dudoso que lo hagan en Venezuela, pero porque yo conozco la opinión que tiene esta administración, porque yo hablo de ellos sobre María Corina, sobre Edmundo González. Pero bueno, ojalá que la libertad de Venezuela se lo merece. Pero en fin de cuentas, solo los pueblos se pueden liberar ellos mismos, ¿no? En realidad, y eso no quiere decir que va a ser perfecto, ¿no? Ese camino a una democracia funcional es difícil, es antagónico, es doloroso, pero es mejor que todas las otras alternativas, tanto una dictadura de derecha como una dictadura de izquierda, como vive Cuba. Lo que tenemos que tratar de buscar es soluciones entre nosotros. Mira, Jorge, parte del panorama que nos capta a los cubanos, mucho más que otros grupos, porque tú lo debes conocer. Nosotros nos hacemos ideológicos enseguida, ¿no? Aquí hay personas que fueron jefe de despacho de Raúl Castro, tienes que asumir que era comunista, comprometido con la revolución, y llega a Miami y es miembro del Partido Republicano y derechista. Hacen un brinco de un extremo al otro sin pasar por el medio. Y la realidad es que casi todo lo que funciona en el mundo es en el medio. Yo nunca le he preguntado a mi carpintero si es de republicano o demócrata. Lo que quiero es un carpintero que sabe hacer su trabajo. Y el 98% de lo que nosotros hacemos en nuestra vida no es ideológico, es pragmático y práctico. Y si algo los cubanos hemos traído a esta comunidad es el pragmatismo de hacer negocios, de invertir en nuestra comunidad, de encontrar cómo ser americanos, pero cubanos también, y con gran orgullo. Y eso que nosotros, cuando miramos los problemas, de pronto nos entregamos a un bando o al otro, es un gran error y es un fallo de percepción de cómo funciona esta sociedad, y ahora nos hemos confrontado. Nos pensábamos que éramos parte de esta gran nación, pero mira cómo se han tratado. Así mismo. Bueno, yo espero que en el 2026 se trate mucho mejor a los cubanos y a todos los inmigrantes en Estados Unidos. Que Dios te oiga. Listo. Yo, gracias por estar aquí. Un placer. Buena conversación. Gracias. Sale. Vámonos directamente con sus comentarios, que es una manera de comunicación directa entre ustedes y nosotros. Y gracias a ti, yo estoy aquí. Así que recuerda, si nos quieres ayudar, y lo vamos a agradecer muchísimo, te puedes suscribir aquí en YouTube, pones Jorge Ramos Guión, así ve las cosas, y vas a estar recibiendo la información de primera mano y antes que todos. Olga Correa nos dice en el siguiente comentario: entonces, ¿para qué sirve ese maravilloso sistema de salud que solo le sirve a los pudientes y el resto del pueblo? Se refiere a que en los próximos días, una de las noticias que vas a estar escuchando es las negociaciones en el Congreso
sobre los seguros médicos. La posición de los demócratas es que debe haber un subsidio del gobierno para que tú y yo paguemos menos. Es decir, que el gobierno pone dinero y tú pones la otra parte. La posición de los republicanos es que no debe haber subsidios y que ese dinero debe ir directamente a ti. No sé exactamente cómo te va a llegar ese dinero, pero esa es su posición. Gastar menos, no usar los subsidios y que te llegue directamente el dinero a ti. La realidad es que si no se ponen de acuerdo, y no veo cómo ninguna de las dos partes puede obtener esos 60 votos en el Senado, si no se ponen de acuerdo, a principios del próximo año todos acabaremos pagando más en los seguros médicos. El siguiente comentario es este. Dice, los dueños de las fábricas de armas en Estados Unidos están muy tranquilos porque lo único que les interesa a los dueños de las fábricas de armas es que se sigan vendiendo indiscriminadamente, sin importar los seres humanos que sean asesinados. La pregunta es muy válida. ¿Cuál es la responsabilidad de los dueños de las fábricas de armas? Me parece que es una pregunta muy, muy válida. Termino con lo siguiente. Vea usted lo de Australia, fue un hecho dirigido contra una comunidad. En Estados Unidos es una locura, balaceras en todos lados. En muchos países del mundo hay miles de armas en manos de civiles, pero solo en Estados Unidos pasa esto. Estamos inundados de armas. Nunca nadie ha entrado en una escuela y ha ejecutado una balacera. El problema no son las armas, se trata de una sociedad enferma. Yo creo que parte del problema sí son las armas. En todos los países hay problemas de salud mental, en todos. Pero sí, mi argumento es muy sencillo, es el siguiente ejemplo. Si yo me estoy peleando contigo y de pronto hay un arma de por medio, va a ser mucho más fácil, mucho más tentador que tú utilices esa arma o que yo utilice esa arma. Si no hay armas de por medio, entonces ese problema puede terminar legalmente o en palabras, pero no mortalmente. Y lo que estamos viendo aquí en los Estados Unidos es una verdadera epidemia de balaceras, increíblemente en los lugares más vulnerables que son nuestras escuelas, con nuestros jóvenes y con nuestros estudiantes. Gracias por acompañarnos, gracias por tus comentarios, pero sobre todo gracias por confiar en nosotros y gracias por confiar en nuestro periodismo.